Buenas noches y bienvenidos a la presentación y a la lectura de Ahora que no respiro, la primera novela del amigo y periodista Eliván Martínez Mercado. Soy Madeline Ramírez y voy a estar fungiendo esta noche de moderadora para un poco conducir esta conversación, este intercambio que Eliván ha querido que tengamos esta noche con todos ustedes. Gracias por conectarse y gracias por interesarse en su obra. Primero que todo, debo decir que la obra ya está a la venta, así que si quieren, ahora mismo pueden entrar a martinezmercado.com y pueden adquirirla. Está a la venta en su versión impresa por conducto de la página, también la versión digital por conducto del sistema de Kindle. Y bueno, ¿qué va a pasar esta noche? Esta noche vamos a compartir con ustedes. Eliván ha querido conformar aquí un grupo de talentosos profesionales de la literatura y del quehacer periodístico también. Y vamos a, primero que todo, a escucharlo a él, por supuesto, y luego vamos a compartir con la editora Gabriela de la Parra, que está conectada desde Colombia. Y vamos a también a tener a Johanna Rosalí y a Modesto Lacén, que nos van a deleitar con lecturas, fragmentos de la obra. Al cierre de la lectura vamos a pasar nuevamente con Eliván, quien va a estar atendiendo las preguntas y los comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Pueden hacerlo desde ya entrando al chat para que él al final pueda atender los más. Vamos a estar conversando acá unos 40 minutos aproximadamente. Pero antes de escuchar a Eliván y particularmente reconociendo que hay gente de otros países que no necesariamente conocen la trayectoria profesional de Eliván, permítanme brevemente acerca de su biodata. Comienzo por decirles que él nació en Mayagüez en el oeste de Puerto Rico en el 1976 y se crió en Quebradillas, donde él nos cuenta que los abuelos le hacían estos cuentos fascinantes que fueron los cuentos que lo motivaron a interesarse en la literatura. Estudió lenguas extranjeras en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y también tiene un máster de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid con el periódico El País. Comenzó su carrera escribiendo en las revistas dominicales de El Nuevo Día y hoy es reportero del Centro de Periodismo Investigativo. Ha colaborado con muchísimos medios, pero particularmente queremos apuntar hoy con The New York Times y The Miami Herald. Y además ha sido premiado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y por el Overseas Press Club, particularmente por las series El Tesoro de una Científica Rebelde, El Pueblo que Volvió a Soñar con la Música y Paraíso Transgénico. Esta es su primera novela, Ahora que no respiro, y con ella Eliván oficialmente incursiona en el mundo de la literatura, de la ficción, y se une a un grupo de otros periodistas que también han hecho ese puenteo. Veníamos esperándolo hace rato. Eliván desde siempre nos tuvo acostumbrados a unos escritos periodísticos exquisitos. Leerlo era y es un placer inmenso, así que estamos muy felices porque finalmente hoy está presentando. Sin más, los dejo con Eliván Martínez Mercado. Adelante y bienvenido oficialmente a tu presentación. Muchas gracias, Madeline. Gracias a todos los que están aquí, a los invitados, en especial a los lectores que han estado conmigo todos estos años. Quiero resaltar de lo que estabas diciendo, Madeline. Mi trabajo actual es con el Centro de Periodismo Investigativo, un grupo al que quiero mucho. Es una oportunidad muy especial poder presentar la novela, darle el salto del periodismo a la literatura de ficción, y es muy importante pasar revista de cómo comenzó todo. Las personas deben saber que muchas veces la literatura tiene un inicio autobiográfico y luego lo que le sucede a la persona que escribe, eso se va transformando y la historia va tomando su propio camino hasta que termina en otra cosa muy diferente. En mi caso, todo comenzó hace prácticamente una década, cuando yo renuncié a mi trabajo, vendí mi apartamento, regalé los muebles
y empaqué la mochila y compré solamente un pasaje de ida a las montañas de California y me puse a visitar comunidades sustentables que estaban tratando de buscar una alternativa cerca de las montañas en el noreste. Luego continué mi viaje por Tailandia, por la India, y tuve la oportunidad de ver muchas comunidades y siempre estaba rondando entre las personas que hablaba el tema de la preocupación de la tierra y el poder que ejercen los seres humanos en la tierra. Hay muchas corporaciones en la tierra y cómo en la industria de los alimentos puede llegar a controlar la vida de millones de personas. En aquellos días simultáneamente ya las redes sociales se habían instalado como un fenómeno global, como una manera en que toda la humanidad se iba a estar interconectando. Y yo comencé a reflexionar en ese momento cuáles eran los efectos que tenía todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la tecnología, la hiperconectividad en la humanidad. Y así, mientras iba caminando, iba leyendo, principalmente estaba leyendo en ese momento a Gabriel García Márquez, a Flaubert, a Alessandro Barico, y empezaba a hablar con muchas personas y pensé que todo eso que estaba viendo, combinado con los temas de los abusos contra la mujer, la corrupción, las revueltas de los pueblos para tratar de hacer cambios en los gobiernos corruptos y autoritarios, los fake news iban a servir de telón de fondo para una historia más íntima que iba a ser el tema del amor. Y en este caso, Ahora que no respiro, trata el tema de un amor imposible que va a terminar, que como sabemos esto es un tema clásico de la literatura universal. Les estaba diciendo ahorita que muchas veces ese comienzo de las historias se va transformando hasta que es algo muy lejano a ti, los personajes cobran, cobran vida y las escenas ya tienen que ver con otro mundo. Esas experiencias que les conté se fueron mezclando con muchas historias que me había contado mi abuelo y con cosas que vivieron mis amigos y con las cosas que me contaban personas que yo encontraba en el camino, con historias que había trabajado como periodistas y con muchas cosas que me imaginé del todo. La novela arranca con un suceso muy importante para la historia de Puerto Rico. Es el huracán María. 3 días después del huracán, yo voy a las montañas de Adjuntas, voy a buscar a un amigo. Yo le estaba haciendo un documental sobre la industria de alimentos y la agricultura y lo fui a buscar para continuar grabándolo, hacerle preguntas en las entrevistas, y cuando llego lo que encuentro es que su casa estaba sepultada por uno de muchos aludes de barro que ocurrieron después del huracán. Su casa estaba completamente sepultada. Yo entré por la parte de atrás de la casa y de inmediato me recibe el olor de la muerte y veo que su puño está aún aguantando la mochila con la que parece que le estaba tratando de escapar. Y cuando abro la mochila encuentro un manuscrito. Este manuscrito, cuando yo había estado tratando de hablar con él para que él me contara qué era lo que le estaba tratando de hacer en su propia finca en Adjuntas, él me decía que eso era su autobiografía, pero cuando las personas comienzan a leer la historia saben que era imposible que esto haya sucedido, y siempre me quedaba la duda de que si él en realidad tenía algún tipo de problema mental o si lo había escrito bajo las influencias de alguna droga. Su texto, cuando uno abre las páginas, nos lleva a un mundo paralelo, un mundo imaginado. Se llama Los Países Abiertos y su capital se llama Smith DF. Es un mundo híbrido donde las personas, la cultura está mezclada, las personas tienen nombres que puede haber sido el nombre de una persona, el apellido de alguien de Oriente Próximo, puede ser una persona de América Latina, puede ser una persona que vive en Pekín. Y el personaje principal, Leo Woodson, es una persona que vivía en Smith DF y vivía
con un tipo de inconformidad con ese mundo. Él era una persona que estaba en una familia acomodada, que eran dueños de un negocio de bienes raíces, y en una conferencia de bienes raíces se sienta al lado una periodista que iba a cubrir la conferencia de prensa, y él queda de inmediato totalmente deslumbrado cuando ella comienza a hablar. Da la mala suerte que ellos se van a compartir al final de la actividad, y ella le comenta de inmediato que no era posible, que ella está casada. Así, unido a la situación de inconformidad con ese mundo que le estaba viviendo, y esto que les voy a contar es una de las partes autobiográficas que se podrían tal vez reconocer, Leo Woodson se sienta frente a la computadora, pone el anuncio de que está vendiendo el apartamento, empaca la mochila, incluye una novela de amor imposible y se va a conocer el mundo hasta que llega a un lugar que se llama El Porvenir, donde las personas estaban buscando una manera de ser una alternativa al modo de producir alimentos en este mundo, donde ellos querían ser una alternativa al sistema agrícola predominante impuesto por el gobierno y de algunas corporaciones que controlaban la comida. Es muy importante saber que luego la periodista Clara Pedrosa llega a esta comunidad y va a hacer un reportaje, y ella publica el reportaje en un periódico, y ese artículo pequeño desencadena toda una serie de eventos que terminan en un ataque misterioso con pues, un ataque químico aéreo, donde destruye parte de esta comunidad, y luego Clara Pedrosa tiene que ir a descubrir, como una especie de periodista investigativo, tiene que descubrir qué fue lo que pasó, quién fue el que hizo ese ataque químico a la comunidad y por qué. Entonces los personajes, esa historia de amor que hay entre los personajes se ve tronchada porque la historia, hay unas fuerzas de la historia que los van a separar para siempre. Ahora que no respiro es una novela de amor, ambición y muerte, y es una especie de, como toda distopía, es una especie de advertencia de lo que podría suceder cuando gobiernos autoritarios y conglomerados de empresas controlan la vida de millones de personas. Hay dos líneas narrativas, la línea narrativa del amor, que está tejida en todo momento con la historia social y política. Yo escogí el título de Ahora que no respiro porque me parece que amarraba bien la historia de diferentes personajes, ¿no? Que están desde la primera página hasta el final. Ahora, lo literal es una línea que escribió Leo en su diario cuando él estaba en la revolución, y la guerra para él era una especie de calmante, un tranquilizante. La guerra le dormía el dolor de haber perdido a Clara, y de momento lo asaltaron todos esos recuerdos. Eran cosas pequeñas que ocurrieron que le hicieron que todos esos recuerdos regresaran. Y entonces él se sentía de una manera asfixiada porque él no podía recordarla. Ahora que no respiro también es la historia de la muerte de mi amigo Álvaro, que fui y encontré en las montañas, y es el tema de la muerte que está hasta el final de la historia. Y ahora que no respiro también es esa asfixia que sienten los pueblos ante gobiernos corruptos y autoritarios, y se tienen que levantar para lograr cambios. Entonces, creo que Ahora que no respiro definitivamente era una manera de reflejar lo que yo quería decir. Aparte de dialogar con algunos temas globales, como les he contado, la escribí en realidad mientras había una especie de análisis sobre la sociedad global. No quería que eso estuviera reñido con algo que es muy importante en la literatura. La literatura debe aspirar a entretener. Y yo lo hice pensando en que quería entretener a mis amigos y a todos esos lectores que me habían conocido
durante los años de periodista, todos estos años, intenté que la prosa fuera muy limpia, muy directa, que estuviera desnuda, como al que fuera muy leve, que cuando las personas la leyeran se les fuera sola, a pesar de los temas duros o a veces tristes o fuertes o violentos que cuentan algunas de las páginas. Y intenté que la propuesta artística fuera el predominio de las imágenes que están desde la primera página y que se mantuviera un tono y un ritmo en toda la novela. Me siento muy feliz al colaborar poniendo mi granito de arena a la literatura contemporánea puertorriqueña, y en el momento que yo estaba trabajando con la novela, que la estaba editando, entra la pandemia, así que me pareció genial hacerla como una edición de autor para yo mismo enviarle a mis lectores a sus casas, poder acompañarlos en los días de encierro y llevarlos a vivir otras vidas. Aún así es muy importante el rol que cumplen las librerías en la difusión de la cultura. Para mí las librerías son una especie de museo donde, aparte de que compras tus libros, ahí están. Una buena librería te pone una selección de dónde están. Esta es la propuesta y a mí me encanta estar ahí junto a esta generación de autores puertorriqueños. Eso es lo que le quiero decir en la introducción, y los voy a dejar hasta que llegue el momento de responder las dudas de los lectores. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Elivan. Escuchándote estaba pensando, ahora me la tengo que leer por tercera vez, porque ahora con todo este insight que tengo, de seguro que va a ser otra experiencia. La novela, tú un poco lo dijiste también, tu prosa sencilla, directa, es de fácil lectura, apenas son 200 páginas, se lee, yo me las leí las 2 veces de una sentada, así que a la tercera creo que va a ser hasta más rica después de haberte escuchado. Así que nada, ahora vamos a escuchar a Gabriela de la Parra, que es la editora y la que tuvo esa experiencia de leer ese texto más allá del creador, ¿no? Y de trabajar con el proceso creativo. Pero también, como Gabriela no necesariamente la conocemos en Puerto Rico, si me permiten brevemente acerca de su trayectoria. Ella hoy está desde Cali, Colombia, así que bienvenida, Gabriela. Nació en Pasto, Colombia, en el 1977, tiene un máster en edición de libros de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de España. Es comunicadora social y periodista. Se inició en la revista El Mal Pensante, me encanta ese nombre. Fue editora de planta en Panamericana Editorial y en 2009 fundó su empresa El Tipo Móvil, Soluciones Editoriales. También creó un taller de redacción que nombró el ABC de la literatura. Así que, Gabriela, establecido eso, te pido que nos compartas un poco sobre ese proceso, ¿no? Y qué encontraste ahí, qué te parece la novela y cuál te parece que es el aporte grande que puede estar haciendo Elivan con su primera novela. Bueno, muchas gracias, Madeleine, por la presentación, a Elivan por esta invitación a este viaje, porque realmente acompañar a un autor como editora es irse de viaje con la historia, con los personajes, y empezar a ver, yo le llamo como el viaje de los detalles también, ¿no? Porque uno empieza a ver la filigrana, las palabras precisas, a pulir aquí, allá, a limpiar y a tener un diálogo en profundidad con el autor. El Iván siempre nos decía antes que todo escritor tiene un oficio muy solitario. Y digamos, aquí es donde empieza y donde se complementa la lectura, que es cuando entran justamente los lectores a participar, cuando se completa, ¿no? la verdadera escritura.
y hay un proceso en el medio que es el acompañamiento en el proceso editorial. Entonces ahí estuvimos, yo recibí el primer manuscrito que se llamaba Incendio en el Paraíso y que en la mitad de la asesoría cambió al nombre que ustedes tienen ahora, Ahora que no respiro. Y teníamos un diálogo constante, cada 2 semanas nos veíamos, y bueno, en medio de toda de la pandemia y todo esto, pues entonces hacíamos las reuniones no vía Zoom, las hacíamos vía WhatsApp, y de hecho era la voz, ¿no? La que ahí está, era la protagonista, la voz del Iván y la mía, y este diálogo, y qué se sentía, que dividimos la novela en varios tramos, y empezábamos a hacer, yo hacía una lectura, se la comentaba, y él reescribía lo que bien había que reescribir. Tomamos decisiones, por ejemplo, desde el color local de las expresiones puertorriqueñas. Entonces yo le preguntaba al Iván, ¿quieres conservar esto? ¿Cómo hacemos también para que el lenguaje tuviera un tono más universal, para que llegara a un público más amplio? Entonces, bueno, como ustedes saben, yo soy colombiana, entonces también ahí había, digamos, como un puente que establecer. Había palabras que yo no conocía de la jerga puertorriqueña que aprendí con el Iván, y otras que yo le compartía, ¿no? Que en Colombia decimos así, y bueno, y entonces también llegábamos como a unos acuerdos muy, muy chéveres, pues, como en ese sentido. Entonces, ese es el acompañar de un editor a un autor, para que el lector ya reciba un producto terminado lo más rico posible, lo más fluido posible, como decía Madeleine, que se lee de una sola sentada, porque además tiene tintes, esta novela tiene tintes policíacos, te mantiene en estado de alerta constante, uno siempre quiere saber capítulo tras capítulo qué pasa, cómo se desarrolla la trama, qué le pasa a un personaje, a otro. Son capítulos cortos, muy ágiles, entonces eso también, digamos, que contribuye a lograr ese objetivo. Y hay otra cosa, y es como también por qué se puede leer ahora que no respiro en clave latinoamericana. Porque es un retrato social. Para mí te encuentras de varias maneras desde el lugar donde estés, porque los temas que atraviesa la novela, aparte que, como ya lo mencionaba el Iván, pues sí, es una historia de amor, pero también es una historia sobre el caudillismo, sobre las guerrillas que sucumben ante el poder, sobre el enriquecimiento a toda costa. También hay una inversión de valores, ¿no? Como que pasa a un primer plano el poder, el valor del dinero frente al poder de la vida misma. Entonces, desde ese y desde muchos otros puntos de vista, esta historia casi que se universaliza, porque todo lo que sucede en esta novela, cualquier persona, los que están ahora viéndonos desde Puerto Rico, los que nos están viendo desde Colombia y desde otros lugares, pues van a poder ver que se identifican muy, muy fácilmente. También tiene algo que me gusta mucho, y es que tiene personajes femeninos que salen también de los estereotipos normales en la literatura. Tiene personajes femeninos que son aguerridos, valientes, propositivos. Eso es un aporte, a mi modo de ver, muy, muy importante justo en estos tiempos, donde se está visibilizando el rol de la mujer desde diferentes puntos de vista, y digamos que aquí como personajes literarios ya no es el personaje que adorna o que acompaña a un personaje o a un protagonista masculino, sino que tiene un rol muy importante. Clara Pedrosa, por supuesto, es una de ellas, pero no solo es ella en la novela también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Que yo no veo ninguna razón por la cual no se deba compartir. Espero que este viaje que inicia el Iván con su primera novela sea el primero de muchos viajes.
y que llegue ese Líban a muchos países, a todo el mundo, ojalá que se conozcan estas historias. Me parece que también son muy, muy pertinentes estos temas ahora, porque muchos se repiten, repetimos la historia, Latinoamérica sigue repitiendo su historia. Hay otros que emergen y merecen una voz. Y bueno, y nos invita también a cuestionarnos como seres humanos, ¿no? Porque así como todos los personajes que aparecen en esta novela son personajes complejos, son personajes profundos, elaborados con esas luces y esas sombras, las que estamos compuestos los seres humanos. Así que los invito a leer esta novela, que la disfruten mucho, que la difundan. Y bueno, aquí estamos. Elivan, muchísimas gracias nuevamente y a todos por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Gabriela. Tienes mucha razón. Para que sepan los lectores, aquí yo aprendí lo que dicen muchos maestros, de que no es lo que escribes, es lo que reescribes. Y la novela yo la escribí, la reescribí, la reescribí, la reescribí, hasta que logró eso que estaba buscando. Y Gabriela, en especial quiero agradecerte a ti, porque como bien dices, en este proceso solitario eras la persona con quien yo podía hablar, a quien yo podía transmitirle todas las obsesiones de los personajes. Tiene que pasar esto, tiene que pasar esto. Así que para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, Gabriela, gracias. Te escuchaba y además de coincidir plenamente, el tema de la universalidad me resulta increíble porque pienso igual. Y bueno, yo casi lo vi como un guión de cine. Yo digo, esta novela puede ser base para un filme. Tiene mucho de cinematográfico, es hermosa. Y bueno, así dicho eso, ahora vamos a escuchar de las voces de Modesto Lacén y de Johanna Rosalí, la lectura de fragmentos que ellos han escogido para compartir con nosotros. Yo no sé siquiera qué van a leer, así que nos van a deleitar con ellos. Y vamos a empezar con Modesto Lacén, y nuevamente voy a brevemente a compartirles un poco de su trayectoria. Modesto es primer actor, actorísimo. Productor, y él insiste que se le ponga productor loiseño, y lo de loiseño, para los que no son puertorriqueños, es porque es de Loíza, de uno de nuestros pueblos más hermosos y más importantes, si se quiere, a nivel de lo que nuestra historia. Con más de 25 años de experiencia en cine, televisión, teatro y radio en Puerto Rico, Estados Unidos, España, República Dominicana y Colombia también. Entre sus trabajos más recientes están las películas Bella, Pies en la Arena y la obra Romeo y Julieta con el Public Theater de Nueva York. Y en la actualidad dirige una organización sin fines de lucro que lleva por nombre Arto Carpus 76, Arto Carpus 76, cuya misión es reconocer y explorar el talento comunitario por medio de la creatividad para promover su desarrollo y su renovación. Los interesados en más información sobre esa entidad pueden entrar a su página, que es www.artocarpus76.com. Y dicho eso, establecido esa breve sinopsis de la trayectoria inmensa de Modesto Lacén, vamos a escucharlo. Adelante, Modesto. En el campamento se escuchaba el bongo que acompañaba una voz estragada y dulce. Les hizo recordar aquellos años felices, cuando en la radio sonaban las canciones de El Sonero. Los indígenas tocaron las maracas. Pink lució un talento en la guitarra que ni siquiera Beatriz le conocía. Y el propio Pacal Sharif, inspirado de súbito por 3 azotes de Ron Machete, se atrevió a hacer el ridículo cantando con voz operática el himno nacional. El comandante levantó por unas horas la moratoria de ingerir alcohol para celebrar los días previos a la gran avanzada rebelde. Los guerrilleros que peleaban en el nuevo frente le habían enviado 2 novillas y 3 cerdos salvajes que despiezaron al instante. Por la ausencia de soldados en la sierra que pudieran descubrirlos, se dieron el lujo de encender un fogón.
La luz danzante de las llamas revelaba por momentos el rostro de Diana Senghor. Permanecía apartada del círculo de la fiesta, pero siempre miraba con dirección a Leo. ¿Por qué él esquivaba tanto? Diana no podía recordar la última vez que alguien la había abrazado. Durante el desvelo de las noches de calor, cuando se limpiaba la sangre de los heridos en el riachuelo, mientras pasaban las horas interminables en que esperaba noticias sobre el resultado de los enfrentamientos, pensaba en Leo. ¿Por qué buscaba la atención de alguien que la había usado como un objeto? ¿Para qué perdía el tiempo con un hombre de corazón yerto? Ella había planificado encuentros, tratando de buscarle conversación. Leo siempre pagaba con una mirada reprobadora. Le devolvía palabras con un tono de regaño y reprochaba que se tomara la libertad de abordarlo con tanto desparpajo frente a los demás. Entonces, Diana aguardó hasta que él abandonara el círculo de la fiesta. Pero ella hizo algo de lo que se arrepentiría el resto de su vida. Lo siguió sin que se diera cuenta, pisando suave y lento para que no la traicionara el ruido de las hojas bajo las sandalias. Lo esperó que saliera de la letrina. Prendió y apagó la linterna para llamar su atención, alumbrándose a sí mismo. Caló los faroles de sus pechos desnudos y lo invitó a tomar la iniciativa. Leo la miró por unos segundos, la ignoró y siguió con dirección a la hoguera. La indiferencia con que la trataba se convirtió en humillación. La humillación se convirtió en ira. Se arregló la camisa y lo persiguió. Le cuestionó su actitud arrogante. Le habló en voz alta. La música se detuvo y Diana se... Bakal Sharif mandó a que le detuvieran por 3 días por faltarle el respeto a un superior. Nadie se había atrevido a levantar la voz a un alto mando desde el inicio de la revolución. Leo sintió vergüenza y no intercedió a favor de Diana. Mantuvo la compostura y las apariencias para que su incomodidad no delatara lo que había hecho. ¿A qué dirigente se le habría ocurrido meterse con esa chiquilla? Además, pensaba que ella no lo merecía. Se le había subido un aire de superioridad con tufo a macharrán de monte. Al día siguiente, Bakal Sharif lo citó en su barraca, pero no para llamarle la atención, sino para convertirlo en carnada a francotiradores. Gracias, Modesto. Lo que leíste, el tono y el ritmo, eso me suena a lo que yo intenté transmitir. Y me alegra también que hayas escogido ese fragmento, porque para mí, como estaba diciendo Gabriela hace un rato, era muy importante que Leo Woodson, siendo el protagonista, que no fuera una persona perfecta, que tiene sus defectos y puede llegar a ser malo en muchos momentos. Creo que acertaste en tu elección y en el tono con que contaste esa historia. Me hiciste ver cosas que ni yo mismo me di cuenta. Así que muchas gracias por eso. De nada, un placer, y precisamente por eso lo escogí, porque creo que muestra otra dimensión de Leo en esta historia, y tiene mucho ritmo. Tiene mucho ritmo y hay suspenso, hay tensión, hay mucha acción, y me encantó este pasaje, así que por eso lo escogí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Modesto. Y bueno, quiero recordarles que si quieren seguir escuchando a Modesto, imaginándoselo en la lectura en voz alta de la novela, pues solamente tienen que entrar a martinezmercado.com. Allí la versión impresa, que de hecho la opción que el Iván da también es que les puede hacer un comentario, firmársela, está disponible allí a la espera.
Y así es como llegamos entonces a Johanna Rosalí, nuestra primerísima actriz. Decía ahorita ella que lleva una eternidad con nosotros y nosotros con ella. La hemos visto en tantas facetas y ella es parte fundamental de todos los puertorriqueños. Y ella además, para que tengan una idea, sobre todo los que no necesariamente son puertorriqueños o viven en Puerto Rico, es actriz de teatro, de cine, de televisión. Ella dice que hace 64 años, o sea que es un mundo. Y mírenla ahí, qué bella, preciosa. Esa es la gran Johanna Rosalí. Me emociono al decirlo, de verdad. Su carrera incluye grabaciones para importantes disqueras internacionales, teatro musical y conciertos. Incluye además el hecho de que ha sido periodista radial, de televisión y ha sido conductora de programas de variedades, de espectáculos, de entrevistas, de investigación histórica y de temas culturales. Ha sido profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, y también de la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico. Ocasionalmente escribe columnas periodísticas y se desempeña como activista de derechos humanos. Y aunque ella no lo expresó así en su biodata, sobre eso de activista de derechos humanos debo de apuntar que es una influencer, influenciadora en las redes sociales, tiene miles de seguidores, entre ellos yo, todos los días haciendo comentarios al punto sobre asuntos que nos competen como país en el orden político, social, económico, forja opinión pública. Es una maestra. Así que dejo con ustedes a Johanna Rosalí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A mitad de la novela, todo recomienza. Y del capítulo titulado Nadie escoge el amor, leo el primer segmento. Dice, antes de que la mataran, Clara entró al perfil de Charles Darwin II y para despistar a cualquier pirata cibernético que pudiera entremeterse, escribió en clave, el microbio cambió de aires. ¿Quieres examinarlo? Eran las 7 de la mañana. No había terminado de oprimir el botón para enviar el mensaje cuando sintió la presencia de Alejandro Ivanov a su lado. Su esposo estaba esperando a que ella terminara. La manicura perfecta del abogado desentonaba con sus manos toscas, encajadas en anchos brazos de estibador. Empleaba los métodos más drásticos y efectivos para eliminar todo lo que se le interponía y solo le importaba mantener el brillo con brillo la cloaca de su gloria. Te estás comunicando con Leo. La pregunta de Ivanov sonó con un tono exageradamente neutral, casi como una afirmación. Los ojos azorados de Clara chocaron con una mirada desafiante. ¿Qué leo? Entonces sintió el puño. Como me hagas pasar una vergüenza, amenazó su marido. Parece mentira que seas tan bruta, dejando abierto el correo electrónico con ese mensaje. Clara sacó un papel higiénico de la cajita que estaba en el escritorio y echó la cabeza hacia atrás para contener el sangrado de la nariz. Desde ese momento, no le habló a su esposo, pero los pensamientos de Leo se hacían más frecuentes. En las horas de silencio, sin quererlo, regresaban a su mente los recuerdos del baile de la primera noche, de las visitas a El Porvenir, de la vez que aquel hombre que la miraba como nadie lo había hecho. Entraba al perfil de él en Newsted y se alimentaba de pedacitos de su vida. Se hacía una idea de lo que él vivía e imaginaba cómo podría haber sido la historia de ambos si otras fuesen las circunstancias. No le perdonaba que se hubiese empeñado en complicarle la vida. Al mundo que existía bajo sus pies lo había sacudido una fuerza telúrica, una melancolía extraña, un dolor nuevo. La dejaba sin aire.
Clara quiso detestarlo. Además, era antiético liarse con el protagonista de una historia que en ese momento ella investigaba. Así se tomó la firme decisión de aniquilar los sentimientos hacia él. Pero Alejandro la había golpeado. Había transgredido una raya sagrada. Ahora Clara sabía que no había valido la pena proteger el honor de ese canalla. Y mientras más se esforzaba en olvidar a Leo, más rápido terminaba abriendo su perfil en Newsted. Necesitaba sentirlo más cerca. Habría querido que él la poseyera para matar las ansias, desmitificarlo y anularlo. Aquella misma tarde se sumergió en la bañera y se tocó febrilmente, regalándose la ilusión de gozarlo y olvidarlo de una vez por todas. El dique de su recato había aguantado demasiado. Las compuertas se agrietaron. El río en crecida arrancó enormes árboles de cuajo, arrasó con las ciudades y derrumbó ídolos. Nunca había pensado que un acontecimiento de ese tipo fertilizaría su ser interior. Clara Pedrosa no sabía que nadie escoge el amor. Ella lo había encontrado. Solo quedaba aceptarlo y vivir con las consecuencias. Wow, Johanna, gracias por esa lectura, la sentí. Eso era lo que estaba ocurriendo. Creo que la elección de esta parte es fundamental y te lo agradezco porque es la historia de amor. Es parte de la tesis de que no es a quién escoges, es que el amor te escoge a ti y solamente puedes, como bien dijiste, vivir con las consecuencias. Hay cosas que simplemente no están bajo tu control. Es parte de ese melodrama, de esa historia de amor intensa que está corriendo en la novela hasta el final. Es un gran placer escucharte, al igual que a Modesto. Entonces, de verdad que me siento muy honrado, muy feliz. Y entonces quiero en este momento atender a lo que creo que es la razón de ser de este esfuerzo, de esta iniciativa cultural, que son mis lectores, la gente que me lee, la gente que me ha seguido, mis amigos, la gente que me quiere, la gente que me ha hecho un mejor ser humano. Y por aquí estoy viendo una persona que creo, si no me equivoco, creo que fue maestro mío en la escuela intermedia, Héctor Vélez. Me está preguntando, saludos, una vez plasmada la idea, ¿cuánto tiempo te tomó escribir la novela? Esto es excelente idea. La novela al principio, perdón, estuvo planteada como una serie de 3 novelas cortas. La primera parte era una novela corta de 100 páginas que la escribí como en 3 meses en ese viaje. Fue todo lo vacié. Luego pasaron años y pensé en la otra historia, pasaron años y pensé en la otra historia. Cuando vino el huracán María y ocurrió lo que les conté de Álvaro, todo cobró sentido, fue como que la historia se transformó por completo y entendí que cobraba una dimensión mayor como una novela nueva y fue que la escribí. Se me hace difícil responderle la pregunta a Héctor porque fueron diferentes etapas en que las trabajé. Así que lo que le puedo decir es que fueron diferentes momentos a lo largo de 10 años que luego del huracán María se cristalizaron, me senté y luego pulí hasta que se las puedo entregar. Entonces, tenemos otra pregunta por aquí, una pregunta de Elena. ¿Hay algún personaje con el cual te identificas? Bueno, me identifico con Leo por sus ganas de lograr cambios en la sociedad.
Me encanta Clara porque es una periodista bien, con mucha fuerza. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a buscar qué pasó aquí. No le importa con quién se está metiendo, ya está cumpliendo sus objetivos, ella sabe lo que quiere. Entonces, hay un personaje que se llama Beatriz, que me encanta, que ella es como un contrapunto de sabiduría, como de buscar las cosas más sencillas, vamos más lento. Ella tiene una manera de ver el mundo, de cómo cualquier cosa que hagas tienes que proteger tu libertad. Me gusta el personaje de Marco Chiva porque es el amigo fiel que siempre está ahí para cualquier cosa. Es como una especie de escudero de Leo Woodson. Así que no sé si te respondí la pregunta, pero la verdad es que cada personaje en cierto modo tenía algo. Sobre todo la gente que está alrededor de Leo están ahí por algo, porque tienen algo que me gusta. Fue gente que de algún modo he visto esta persona, este personaje tiene esto y esta otra cosa de esta persona, y así sucesivamente. Entonces tenemos ¿qué impacto tuvo buena pregunta, ¿qué impacto tuvo el verano del 19 en la crítica que hay en contra de los gobiernos que nos asfixian? Para los que están fuera de Puerto Rico, el verano del 19 fue cuando la población molesta por diferentes situaciones que ocurrieron con la administración de Ricardo Rosselló, que no vamos a hablar necesariamente de eso ahora, pues lo sacaron del poder por medio de un importante movimiento de manifestación popular, y el exgobernador tuvo que renunciar. Pues mira, la verdad es que la historia estaba escrita, estaba ya terminándose en edición antes del verano del 19, pero la historia de cierta medida conecta con el verano del 19, porque lo que está tratando de retratar en cierto modo es todos esos movimientos sociales que se levantan por la indignación, porque no pueden aguantar las condiciones sociales, el nivel de vida, o porque simplemente saben que hay que lograr un cambio en la sociedad para tener una mejor vida. Creo que en ese sentido, aunque la intención se hizo para que tuviera relevancia en la actualidad de muchos países que no solamente se limitan a América Latina. Creo que esta la respondí. Está hablando Damaris Suárez para ver cómo fue el proceso de editar para que el lenguaje sea universal, pero no perdiera la esencia de lo que el Iván quería decir. No la pierde, porque todo lo que está ahí es porque yo quiero que esté hay ciertas palabras, que es el color local al que se refería Gabriela, chamaquito, aquí, allá, pero la verdad es que en nuestro idioma es un idioma muy rico, que tiene una amplitud latinoamericana e iberoamericana, y creo que a lo que se refería la amiga Gabriela es cómo puedes expresar eso, ¿verdad? Sin perder esa esencia mía de donde yo vengo, que es de lo que yo me siento orgulloso, ser escritor puertorriqueño, y al mismo tiempo cómo ser universal sin sonar a programas acartonados, ¿verdad? Como esos algunos programas de televisión que pueden sonar como genéricos. Yo creo que ahí estaba el reto, y eso fue lo que intentamos hacer. Entonces, creo que sí. La otra pregunta que me llega es lo del tiempo en que tomó escribir. ¿Podrías comentar sobre el desarrollo de los personajes femeninos? Bueno, el tema
de Clara Pedrosa es muy importante aquí. Tengo miedo de responder esta pregunta porque les puedo chotear lo que va a pasar. Clara Pedrosa es una persona que es muy profesional, una periodista muy profesional, una periodista fundada en el dato. Es una periodista que mientras hay un ruido de lo que está pasando, ya está tratando de buscar su propio camino. Al final, Clara Pedrosa se pierde, pero no tiene que ver con cómo es ella, con su profesión, tiene que ver con las circunstancias, con las cosas que le ocurren que no tienen que ver con ella. Y esto se lo puedo decir porque así es que comienza la novela, después de la parte en que les cuento sobre mi amigo Álvaro. Lo primero que le va a pasar a Clara Pedrosa es que la quieren matar. Eso va a determinar cómo va a cambiar Clara. Entonces, lo demás no se lo puedo decir porque pues ya saben. Me entra otra pregunta por acá de Irán Cortés. ¿Qué rol social y político adquieren las palabras olvido, memoria y recuerdo en su escrito? El tema de la memoria es más en el tema intimista, es en el tema más íntimo. Es, por ejemplo, cuando tienes al personaje principal que está tratando de pelear contra sus recuerdos para que nadie olvide a Clara. Y también lo tienes en el personaje de Leo cuando está tratando de que otras personas, no solo él, que otras personas no olviden a Clara, porque es importante recordar lo que ella intentó hacer, que no fue otra cosa que denunciar una serie de eventos de unas empresas que estaban tratando de controlar los alimentos y estaban influyendo en la vida de millones de personas en este país. Creo que están llegando más mensajes. Huracán, bueno, ¿te motiva a escribir algo sobre el sufrimiento de los puertorriqueños, María Huracán? Bueno, no, el sufrimiento de los puertorriqueños no fue el objetivo inicial por el que escribí esto. Utilicé las experiencias que adquirí con el huracán para tratar de demostrar un momento histórico de Puerto Rico y al mismo tiempo que esta historia de Álvaro, que es la persona que fue sepultada por el deslizamiento, me sirviera de conexión para todo este mundo que él había inventado. Creo que, aparte de las preguntas, estoy viendo muchos mensajes de amigos felicitándome. Veo mucha gente del pueblo de Quebradillas, que es el pueblo donde me crié, que saben que siempre donde voy digo que soy de Quebradillas. Los tengo siempre en mi recuerdo. Quiero agradecer a unas personas también que no están aquí, que son el artista José Oquendo, que hizo esa portada de mi novela que me encanta, a mi amigo Félix de Portu, que fue mi diseñador, a Johanna y a Modesto por esas lecturas que me hicieron sentir muchas cosas, incluso me llevaron un poco a otra dimensión. Ahora tal vez tengo que darle cabeza a algunas cosas. A Madeline por su apoyo incondicional y a Gabriela por ser mi cómplice en este proceso y sobre todo a mis lectores que, como les comenté, son la razón de ser de por qué estoy escribiendo Ahora que no respiro. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias por estar aquí.